tenemos el caso del Jet Set, donde había mucha gente, empleados, trabajadores, que estaban en edad productiva, con hijos pequeños. ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir esas familias? Correctamente, muy buena esa pregunta. Bueno, seguimos en Más Cerca y en diferentes escenarios siempre he dicho que después de la Constitución de la República, la Ley de Seguridad Social es la más revolucionaria, la más universal, la más impactante, pero ya la ley es casi anciana y tiene todavía muchos pendientes. Por eso se impone hablar con personas que manejen el tema y que sobre todo se lo sepan explicar a la gente que no necesariamente sabe todo lo que implica la seguridad social en materia de salud, en materia de pensiones. Francisco Aristi, que es nuestro invitado, él es abogado y es experto en todo lo que tiene que ver con seguridad social. Grato placer tenerle más cerca. El placer es mío, gracias por la invitación. Bueno, y rápidamente, para aprovechar el tiempo, hubo una sentencia reciente, hubo dos. Una que tiene que ver con una clienta suya directa, pero hubo otra como que, vamos a decir así, validó la anterior y que tiene que ver con la pensión de sobrevivencia. ¿Qué es una pensión de sobrevivencia y por qué esta sentencia del Constitucional pauta una nueva ruta en la materia? Ok. Sí, la sentencia se refiere tanto a las pensiones por discapacidad y a las pensiones de sobrevivencia. Mira, la pensión de sobrevivencia, si el trabajador fallece, se genera inmediatamente una pensión de sobrevivencia a favor del cónyuge y de los hijos. Como yo he explicado anteriormente, para eso no se requiere periodo previo de cotización. Igual, la pensión por vejez, ustedes saben que se adquiere a los 60 años y tiene que haber cotizado 360 cotizaciones. La pensión por discapacidad y la pensión de sobrevivencia no se requiere periodo previo de cotización. Solamente basta que el trabajador haya cotizado un mes para la seguridad social. Inmediatamente un trabajador fallece. Disculpe, un mes, no importa que cuando ocurre la eventualidad no esté al día o no esté cotizando. O sí, debe estar cotizando, pero basta con que sea un mes. Debe estar al día. Exactamente. Sí, por ejemplo. Debe estar activo cotizando. Debe estar activo cotizando. Pero si a un mes ya va, sí, suficiente. Exacto. Por ejemplo, estamos en mayo, si un trabajador empezó a trabajar en abril y en mayo sufre una discapacidad permanente para el trabajo o fallece, inmediatamente el trabajador, si sufrió una discapacidad permanente para el trabajo, tiene un derecho a una pensión por discapacidad permanente. Okay. O si fallece el trabajador, se genera inmediatamente una pensión de sobrevivencia a favor del cónyuge y de los hijos menores de 21 años. La ley establece que en cuanto a la pensión de sobrevivencia, que si el trabajador fallece y el cónyuge tiene menos de 50 años, el cónyuge tiene derecho a una pensión por 5 años. Si el cónyuge tiene entre 50 y menor de 55 años, el cónyuge tiene derecho a la pensión por 6 años. Si el cónyuge tiene 55 años o más en el momento en que fallece el trabajador, en ese caso la pensión es vitalicia. Ahora, ¿cuánto es la pensión? La ley establece que el cónyuge y los hijos menores de 21 años tienen derecho a una pensión de sobrevivencia equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, o fracción. Cuando la ley dice fracción, es porque, como le dije, si también el trabajador tiene 3 meses nada más cotizando, entonces en ese caso tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 6 meses, de los 6 meses que tenía cotizando. En cuanto a la pensión por discapacidad, como le dije, también si un trabajador sufre una discapacidad permanente para el trabajo, se genera inmediatamente una pensión por discapacidad. Doctor, pero eso todo lo dice la ley, pero República Dominicana se caracteriza que aunque tenemos muchas leyes, muchos documentos, aplicarla es todo una odisea. ¿Se está aplicando realmente lo que dice la ley o la gente tiene que coger su lucha para poder acceder a esos fondos? Se está aplicando la ley. Ahora, por ejemplo, si una persona fallece, hay documentos que son legales. El cónyuge tiene que depositar el acta de matrimonio.
tienen que depositar las actas de nacimiento de los hijos para comprobar que en primer lugar... O sea, no es automático. El interesado tiene que demandar Tiene que hacer la reclamación. Un proceso, exacto. Tiene que hacer la reclamación a la AFP o al IDOPRIL. Como yo le comento, todo depende de... ¿Cuál es la diferencia? Okay. Si el trabajador fallece con motivo de un ACV, un accidente cerebrovascular, vamos a suponer, o un accidente no laboral, el trabajador estaba en su casa y se cayó de la escalera, se cayó de un árbol. Eso no está relacionado con el trabajo. En ese caso, el trabajador, si ese accidente no laboral o esa enfermedad, ese ACV, le produce una discapacidad igual o superior a un 50%, es decir, que la lesión recibida por el trabajador reduzca por lo menos un 50% su capacidad productiva, tiene derecho a una pensión por discapacidad. Pero en este caso, como se trata de un accidente no laboral o un ACV, que es una enfermedad común, no relacionada con el trabajo, en ese caso el trabajador tiene que solicitar su pensión por discapacidad, no, en este caso a través de la AFP. Ah, ok. Porque es un accidente no laboral y es una enfermedad común. Enfermedad común. Exactamente. Es decir, que todo depende del origen de la discapacidad. ¿Qué cambia con estas sentencias del Constitucional? Porque eso es lo que dice la ley. Pero exacto. ¿qué cambió ahora? Concluyendo con la pensión de la discapacidad, es igual. La discapacidad puede ser parcial o puede ser total. Si el trabajador sufre una discapacidad parcial, tiene derecho a un 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Perdí un brazo. Exactamente. Por ejemplo. Un brazo. Es una discapacidad parcial, porque se puede dedicar a otra actividad de la vida laboral. Ahora, si el trabajador tiene una discapacidad total, tiene derecho a una pensión equivalente al 60%. Es igual que la pensión de sobrevivencia, que es un 60%. Es decir, discapacidad total un 60%, discapacidad parcial es un 30% que le corresponde por concepto de pensión. Ahora, para tener derecho a la pensión por discapacidad, yo le dije que tiene que haber sufrido una discapacidad igual o superior a un 50%. Entonces se considera discapacidad parcial cuando la discapacidad oscila entre un 50 y menor de un 67%. Pero un 67% es casi un 100%. Exacto. Bueno, a partir de un 67% se considera discapacidad total. En ese caso, tiene derecho a una pensión equivalente al 60%. Si puede ser un 30 o un 60%. ¿Y qué cambia entonces con el Constitucional? Ok. Ustedes saben que la primera cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la ley le llama así, pero eso es pensiones. Exacto. Es porque se otorgan pensiones por discapacidad, pensiones por vejez y pensiones de sobrevivencia. Por eso se llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Bueno, desde que inició el sistema, los afiliados han venido confrontando muchos problemas con respecto tanto a la pensión por discapacidad como a la pensión de sobrevivencia. Por ejemplo, en el año 2008, mediante la resolución 186-01, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia. El contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia es un contrato que fue suscrito por la compañía de seguros y las AFP. Porque es bueno saber, que otra gente sepan, que la pensión por discapacidad no están a cargo de las AFP. Las pensiones por discapacidad están a cargo de las compañías de seguros contratadas por las AFP. Entonces, en el año 2008, el Consejo aprobó ese contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, que resulta que en ese contrato póliza se estableció un plazo de prescripción para reclamar la pensión por discapacidad o la pensión de sobrevivencia de 2 años. Contado a partir, ese plazo comienza a correr a partir del siniestro. Sí, a partir de que se produce la concreción. Tengo hasta 2 años para reclamar. Exactamente. Pues resulta que, por ejemplo, Virginia Margarita Fontana fue una afiliada, que es un caso, un precedente en materia de seguridad social, un precedente, una jurisprudencia. Virginia Margarita Fontana solicitó su pensión después de 2 años.
porque ella no lo sabía. De haber Hay muchos tenido afiliados. la situación. Ustedes saben que hay muchos afiliados que no tienen Que conocimiento, desconocen, sí, desconocen. todo. Si pierdo la audición, o sea, por ejemplo, yo debo solicitarla entre el momento en que la perdí y 2 años máximo. Exactamente. Eso es lo que se plantea. Correctamente. ¿Verdad? Ok. Entonces, Virginia Margarita Fontana la solicitó, habían recogido ya más de 2 años. Y la AFP le negó, la compañía de seguro, contratada por su AFP, le negó la pensión por discapacidad porque por haber prescrito el plazo de prescripción, por haber pasado el plazo de prescripción. ¿Qué resulta? Ella elevó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo declaró ilegal ese plazo de prescripción de 2 años, porque no está establecido en la ley. Lo dejó abierto. No está establecido en la Exacto, ley. entonces está Fue un abierto. contrato. Está abierto. En un contrato usted no puede establecer un plazo de prescripción para afectar a toda la población. Claro. Eso es competencia del legislador. Eso es por ley. Y eso fue lo que estableció ahora el Tribunal Constitucional. Ok. Esa es la ganancia para todos los dominicanos. Para todos los dominicanos. Entonces, o sea, en español, sí. Sería, cuando tienes una discapacidad, puedes pedir la pensión en el momento en que... En cualquier momento. En cualquier momento. No hay plazo de prescripción. Porque déjenme decirle que ustedes saben también el caso de Berkis Aurora Colón. Ese fue un caso que yo llevé. Berkis Aurora Colón. Esa es otra situación. Berkis Aurora Colón le dieron una pensión de 60,000 pesos mensuales porque sufría de mal de Parkinson. Ustedes saben que es una enfermedad degenerativa y cada día se pone peor. Sí. Una pensión de 60,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque, Muy costosa. porque el salario de ella era 100,000 pesos mensuales. Yo le dije que la pensión Sí, depende por del discapacidad, una discapacidad total, le dieron una pensión de 60,000 pesos mensuales. ¿Qué resulta? Cuando la señora Berkis Aurora Colón cumplió 60 años, la compañía Seguros Universal dejó de pagarle la pensión por discapacidad, en virtud del contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, que también establecía una cláusula que el derecho a la pensión nada más hasta la edad de 60 años. Okay. El contrato póliza sobre discapacidad Entonces y ahí sobrevivencia. se cambia a la pensión por vejez, se supone. Exactamente, esa es la idea. Entonces, ¿qué resulta? Berkis Aurora Colón dejaron de pagarle la pensión a los 60 años. Me buscaron a mí, elevamos una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Y el Tribunal Superior Administrativo, déjenme decirles que rechazó la acción de amparo. Pero entonces elevamos un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le ordenó a la compañía Seguros Universal pagarle la pensión de manera vitalicia a la señora Berkis Aurora Colón. Y también ordenó pagarle todos los meses retroactivamente. Exacto. Entonces, todo el tiempo que cogió. ¿Qué 2 ganancias concretas tenemos a propósito de estas valoraciones del Constitucional? Exacto. ¿Qué resulta? Esas sentencias que yo le comenté del caso de Virginia Margarita Fontana, Berkis Aurora Colón, por ejemplo, tenemos otro caso en materia de salud, que es un caso también, un precedente importantísimo. El joven José Alfredo Vidal Rosé le indicaron una cirugía para la extracción de un tumor craneal. Pero la cirugía que se le indicaron vía endonasal, una técnica moderna. Es decir, sin abertura del cráneo. No se la cubría. La compañía, la ARS, le negó la cobertura porque esa cirugía vía endonasal no está en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Es novedosa, es nueva. Exacto. Pero la cirugía estaba de manera convencional, con incisión, con abertura del cráneo. ¿Qué resulta? Alfredo Vidal Rosé elevó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo le rechazó la acción de amparo. Pero Alfredo Vidal Rosé elevó un recurso de revisión contra esa sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo. Y el Tribunal Constitucional le ordenó a la ARS otorgar la cobertura a Alfredo Vidal Rosé y dispuso, oigan qué precedente, pero eso no se cumple, que todas las ARS tienen que darle cobertura a las cirugías y procedimientos médicos con técnicas modernas, siempre que la cirugía o el procedimiento médico se encuentre en el catálogo de manera convencional. Convencional. Pero eso no se cumple. A eso voy. Las AFP y las ARS
a esas sentencias solamente le han dado aplicación para el caso concreto, para esos afiliados. Porque esa sentencia en verdad no tienen efecto erga omnes para todo el mundo. Bueno. Ahora, la sentencia que dictó a nivel que el Tribunal Constitucional en esta ocasión fue con motivo de una acción directa de inconstitucionalidad, lo que la gente le llama un recurso de Que sí inconstitucionalidad. tiene un valor universal. Universal. Exactamente. Doctor. Tiene efecto erga omnes para todo el mundo, vincula a todos los poderes del Estado. ¿Que se refiere a qué punto específico? Exacto. En esa sentencia, el tribunal declaró inconstitucional la edad establecida en el contrato póliza, que ellos lo elevaron a 65. Primero era 60 y luego lo elevaron a 65. Sin legislar. Exactamente. Declaró inconstitucional la edad límite para recibir la pensión por Entonces, discapacidad. ¿qué va a pasar ahora en lo adelante? Y el en plazo de palabras prescripción. llanas? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, las AFP tienen la obligación de cumplir esa sentencia. La obligación, y las compañías de Que seguros. le Que da- la pensión por discapacidad no perime. Exactamente. Deben de recibirla de manera vitalicia los afiliados, la pensión. Pero igual, la pensión de sobrevivencia, porque déjame decirte que en esa sentencia el tribunal declaró inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad en lo que respecta a la pensión de sobrevivencia, pero el tribunal señala porque ya se había pronunciado al respecto. Entonces, en esa sentencia, en el cuerpo de esa sentencia, se contempla que también la pensión de sobrevivencia, el plazo que tienen las personas para reclamar la pensión de sobrevivencia es ilegal, es inconstitucional. ¿Qué resulta? Que las pensiones de sobrevivencia, por ejemplo, si una persona, porque la pensión por discapacidad, nada más los afiliados la recibían hasta este momento, hasta la edad de 65 años. Ahora, la pensión de sobrevivencia, yo le dije ahorita cómo lo establece la ley. Menos de 50 años, 5 años de pensión. De 50 a 55 años, 6 años de pensión. Y de 50 años en adelante, Pero ahora va a ser vitalicio. no, la pensión de sobrevivencia no va a ser vitalicia. Okay. Vitalicia si el cónyuge tiene 55 años. Ahora, con respecto a la pensión de sobrevivencia, nada más la podían reclamar hasta la edad de 65 años. Es decir, si una persona después de los 65 años sigue cotizando para el sistema actualmente, no tiene derecho a la pensión de sobrevivencia. ¿Entienden? No Ahora, tiene derecho. Una cosa, doctor. Tenemos el caso del Jet-Set, donde había mucha gente, empleados, trabajadores, que estaban en edad productiva, con hijos pequeños. ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir esas familias? Correctamente. Muy, muy buena esa pregunta. Y Mira, tenemos un minuto para responderlo. Ok, Sí, porque ok. ya estamos terminando. Ok. Hay que diferenciar los empleados de las personas que fueron allí a divertirse. Si es con respecto a los empleados, tienen derecho a las prestaciones del seguro de riesgos laborales Los empleados de la discoteca. de la discoteca. Los empleados de la discoteca tienen derecho a las prestaciones del seguro de riesgos laborales a través del IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Que dijo Laborales. que ha estado haciendo levantamientos en ese sentido. Exacto, que ustedes saben que tienen derecho a los servicios de salud cubiertos en un 100%, sin copago. Y en el caso entonces de las personas que fueron a divertirse. Exacto. Si ¿Qué es riesgo aplica? laboral, tienen derecho al pago de un subsidio equivalente al 75% del salario durante si hay una incapacidad temporal. También tienen derecho al pago pueden tener derecho al pago de una indemnización de 5 a 20 salarios, el seguro de riesgos laborales, una indemnización por discapacidad. O pueden tener derecho a una pensión, ya sea una pensión por discapacidad o una pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos, si murieron. Ahora, con respecto a las Al que fue a personas que se divertirse. estaban divirtiendo, la mayoría de esas personas que estaban ahí eran de clase media. Y eran trabajadores. Pero vamos a asumir eran que empleados. eran empleados. Eran empleados. En consecuencia, también se genera, tienen derecho, en ese caso, no se trata de un riesgo laboral. No. Cuando eran las personas que se estaban divirtiendo ahí. No se trata de un riesgo laboral. O sea, ¿qué deben acceder? En ese caso tienen derecho
a los servicios de salud a través de su ARS, no a través del EDOPRIL, a través de su ARS, administradora de riesgo de salud en la que está afiliado. Pero también tienen derecho a una pensión por discapacidad. Y los sobrevivientes, los que quedaron vivos, porque el muerto ya no va, Pero, no o sea, va a acceder a nada. Pero, y unida Marisol, o sea, no hay un procedimiento particular, sino que esas personas deben asumir lo que dice la ley en sentido universal. Correcto. Si eres empleado, si eres patrón o lo que sea. Exacto. O sea, no hay un procedimiento particular porque se trató de una tragedia que involucró más de 400 familias. No hay un procedimiento especial. Si uno de esas personas falleció, de la persona que se estaban divirtiendo ahí, su cónyuge y sus hijos deben solicitar la pensión de sobrevivencia. ¿Entiende? Ahora, si resultó lesionado, si no murió esa persona que se estaba divirtiendo ahí, entonces lo que tiene derecho es, en primer lugar, a los servicios de salud a través de su ARS. En segundo lugar, si esa lesión le produjo una incapacidad temporal para el trabajo, tienen derecho al pago de un subsidio por enfermedad común equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 6 meses. Ok. Francisco Aristi, terminamos la conversación por hoy. Sí, Y lamentablemente. el tiempo se va Para rapidísimo. servirle. Y que la seguridad social tiene muchas aristas. Sí. Usted debiera colaborar con Más Cerca de manera cotidiana con estos temas desmenuzados, que la gente la entienda fácil. Estoy para servirle siempre. Bueno, Francisco Aristi, abogado experto en seguridad social, ha estado más cerca.